segunda parte de producto igual a cero para ecuaciones sin ecuaciones. Si no vieron el primer video y andan medio flojos con este tema, está en la bio, se los recomiendo que lo vayan a ver porque les va a aclarar un poco las ideas. Vamos a hablar de casos específicos, cómo aplicaría este concepto que vimos en el video anterior. Bien, tenemos la primera ecuación acá. X menos 1 por X más 2 es igual a 0. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Uno de los dos factores necesariamente tiene que ser 0. ¿Por qué? Porque me está dando por resultado 0. Ahora, la pregunta sería, ¿cuáles son los factores involucrados que me pueden llegar a 0? Bueno, las cosas que se estarían multiplicando. X menos 1 por X más 2. X menos 1 por X más 2 me da 0. Es decir que X menos 1 es un factor, X más 2 es el segundo factor. Entonces, X menos 1 es igual a 0, o la otra opción es que X más 2 sea igual a 0. Bien, ¿por qué? Porque uno de los factores involucrados tiene que ser necesariamente 0. Ahora, a mí me pide que resuelva la ecuación. Si me está pidiendo que resuelva la ecuación, necesito saber el valor de la X. ¿Termina acá el ejercicio? No, profe, porque no sé el valor de la X todavía. Entonces, X puede ser igual a 1 o X puede ser igual a menos 2. Bien, es decir que en este caso el conjunto solución es menos 2, 1. Uno de los errores grandes que yo noto cuando explico este tema a mis alumnos en clase es que me dicen, bueno, reemplazo esta X por 1 y reemplazo esta X por menos 2. No, señores. La X se reemplaza siempre por el mismo valor. Si yo decido reemplazar a la X por 1, la tengo que reemplazar en ambos casos. Y me van a decir, bueno, pero no me dan los dos casos 0. No, porque el concepto de producto 0 me dice que uno de los dos factores involucrados tiene que ser 0. Uno de los dos, al menos uno de los dos. Entonces, no tiene por qué ser los dos. Ahora, si yo reemplazo a la X por 1, en este caso me va a quedar 1 menos 1, 0, y en este caso me va a quedar 1 más 2, 3. Es decir que 0 por 3 me da 0. Funciona, ¿sí? La otra opción es que yo reemplace a la X por menos 2. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo reemplazo a la X por menos 2, en este caso me va a dar menos 3, y en este caso me va a dar 0. Menos 3 por 0 también es 0. Funciona. Entonces, algo importante a recordar es que tengo que reemplazar a todas las X por el mismo número. ¿Qué quiere decir este conjunto solución? Cuando nosotros escribimos el conjunto solución, estamos incluyendo todos los posibles valores de X que verifican la ecuación, ¿sí? Entonces, si yo estoy incluyendo todos los posibles valores de X que verifican la ecuación, quiere decir que ya sea que yo a la X la reemplace por menos 2, o ya sea que a la X la reemplace por 1, se cumple, ¿sí? Es importantísimo esto del conjunto solución. Bueno, veamos qué sucede ahora con esta inecuación. ¿Sí? A mí me dice que el producto es positivo. Es decir, que los factores involucrados tienen que ser ambos positivos o ambos negativos. Entonces, X más 1 tiene que ser positivo y X, puse más 1 y era menos 1. Perdón. X menos 1 tiene que ser positivo y X más 2 tiene que ser positivo, o recuerde lo de los conectores lógicos que lo expliqué en el video anterior. X menos 1 tiene que ser negativo y X más 2 tiene que ser negativo. Entonces, ¿qué me terminaría quedando? X tiene que ser mayor a 1 y X tiene que ser mayor a menos 2, o X tiene que ser menor a 1 y X tiene que ser menor a 2. Bueno, acá viene como sería la parte complicada de entender. ¿Sí? Vamos a borrar la primera ecuación. Sí. Vamos a borrar la primera, no era la idea, pero bueno, no tengo tanta prisa. La vida docente, eliminados. Bien, entonces, vamos a trabajar. Yo les voy a marcar, ¿sí? Esta sería solución 1 y esta la voy a poner como solución 2, y después la solución 1 en conjunto con la solución 2 me van a dar la solución final.
¿Por qué hago esto? Porque tengo que trabajar por partes, ¿sí? Ahora, fíjense que a mí acá el conector lógico es I. Cuando yo tengo un I de conector lógico entre dos intervalos, implica que necesariamente me voy a quedar solo con los números, ¿sí? Que sean la intersección. Entonces, vamos a poner esto sobre una recta para que se vea gráficamente. Voy a marcar el 1, el menos 2 primero y el 1. Arbitrario, porque como estoy marcando 2, no necesito una escala específica y demás. ¿Bien? Entonces, voy a marcar con rosa los números mayores a 1. Entonces, como el 1 no está incluido porque es mayor a 1, no mayor o igual, voy a hacer un circulito abierto. Hay algunos profes que en lugar de poner circulito abierto ponen paréntesis, que está perfecto, es lo mismo. Elijan lo que más cómodo les resulte, presten atención a su profe en clase. Los mayores a 1. Y con amarillo voy a marcar los mayores a menos 2. Misma idea, como es mayor y no mayor igual, circulito abierto. Pi, 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 pi. Ahora, ¿me podrían indicar ustedes en qué parte pinté de amarillo y de rosa? Me voy a correr para que se vea bien. Sí, los mayores a menos 1. A 1, perdón. Los mayores a 1 los atraviesan el rosa y el amarillo. Entonces, la solución 1 sería los x mayores a 1, que lo podemos expresar de esta forma o lo podemos expresar como intervalo. Yo en esta oportunidad lo voy a expresar como intervalo. Quiere decir que arranca en 1 y va hasta infinito positivo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué uso paréntesis? Porque el 1 no está incluido. Vamos a ver qué sucede con mi solución 2. Voy a volver a hacer la recta. Menos 2, 1. Voy a marcar con amarillo, en esta oportunidad, los menores a 1. Es decir, que arrancarían en menos infinito y llegarían hasta 1. Y voy a marcar con rosa los menores a menos 2. Miren, me comí el signo acá. Qué mal, profe. Es decir, desde menos infinito hasta menos 2. Misma idea. ¿Me podrían decir cuáles son los números que están tocados por los dos colores? ¿Sí? Desde menos infinito hasta menos 2. ¿Sí? Menos 2 sin incluir. Porque si bien el amarillo lo toca al menos 2, el rosa no. Entonces iría desde infinito negativo hasta menos 2 sin incluir. Bien, entonces, yo había dicho, vamos a pensar en los conectores lógicos. ¿Qué es lo que me sirve a mí? Los mayores a 1 y mayores a menos 2. ¿Cuáles son los números que son mayores a 1 y mayores a menos 2? Mayores a 1 y mayores a menos 2. ¿Menos 1? No. ¿Por qué menos 1 no? Porque menos 1 no es mayor a 1, no me sirve. ¿Cuáles son los números mayores a menos 1, a menos 2 y mayores a 1? Los que son mayores a 1. Por eso la solución 1 son de 1 más infinito. Misma idea. ¿Cuáles son los números menores a 1 y menores a menos 2? Menores a 1 que también son menores que menos 2. Los menores que menos 2. Por eso la solución 2 va de menos 2, de menos infinito a menos 2. Perdón, hoy estoy. Bien, entonces, ahora es esta solución o esta solución. Esta o esta. Cuando nosotros hablamos de un o, con que cumpla una de las dos condiciones me sirve. Es la diferencia entre el o y el i. El i tiene que cumplir las dos. En el o, con que sea una o la otra, está perfecto. Si llegan a necesitar un video explicando la diferencia entre el o y el i, yo hago muchos ejemplos en clase, porque me parece que es algo súper importante que entiendan. Me pueden escribir en los comentarios y hago un video de eso. ¿Sí? Entonces, la diferencia radica acá. Ahora, ¿cómo se va a conformar la solución final? Ya sea que pertenezca a este intervalo, a este conjunto de números, o ya sea que pertenezca a este conjunto de números, va a ser solución igual. Entonces, mi solución final, que es en realidad la que me está pidiendo, va a ser de menos infinito hasta menos 2, unión
de 1 a más infinito. ¿Bien? Para mí, como profesora, es importante que escriban esto, ¿sí? Porque estamos hablando de la formalización matemática. Está bueno que el procedimiento sea claro, que cualquier persona que lo lea pueda ir siguiendo las ideas. Esto de escupir resultados a mí no me copa. ¿Por qué lo aclaro? Porque si bien a mí no me gusta, es lo que voy a hacer en esta para resolver esta inecuación, ¿sí? Pero ¿por qué lo voy a hacer en este caso? Porque yo ya vengo a haber resuelto esta, que es muy parecida. Entonces, yo acá tengo los números que hacen que este producto me dé mayor a 0. Entonces, si yo quiero saber cuándo este producto me va a dar menor a 0, es decir, los números que no están acá. ¿Que cuáles son? Desde menos 2 hasta 1. Y no tuve que desarrollar todo esto, ¿sí? Hay algo que tenemos que entender que es súper importante. Matemática no es algo que se resuelve de forma mecánica, sino que tendríamos que poder pensar antes de resolver. Porque si no pensamos antes de resolver, terminamos resolviendo cosas que no tienen sentido, ¿sí? Como en la vida. El que no piensa se focaliza en cosas que no tienen sentido. Entonces, es súper importante que esto lo tengamos en cuenta. Yo acá les propuse una inecuación de producto mayor o igual a 0. Pero, ojo al piojo, ¿qué pasó acá? Yo involucré un módulo. Si no saben lo que es módulo, pueden ir al video del concepto módulo o valor absoluto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con el módulo? El módulo de lo que sea, siempre, absolutamente siempre, me va a dar positivo o 0. Siempre. Nunca me puede dar negativo el valor absoluto de lo que sea. Entonces, yo tengo que el producto me tiene que dar mayor o igual a 0. Ahora, ¿esto puede ser negativo? No. Entonces, esto necesariamente va a tener que ser positivo. Porque si esto fuese negativo, me daría menor a 0 y no me sirve. Si este concepto no lo están entendiendo, vayan al video anterior que está acá en la bio. Entonces, mis opciones son que x menos 1 sea mayor o igual a 0, positivo, o 0 para que me dé 0, es decir, que x sea mayor o igual a 1, o la otra opción es que esto sea 0, porque positivo va a ser siempre. X más 2 igual a 0, x es igual a menos 2. Entonces, ¿qué me queda de conjunto solución? Es horrible la notación que voy a usar ahora desde mi perspectiva, pero bueno, a veces sé que se usa. Sería el elemento menos 2, unión, todos estos. Desde 1, incluido, porque dice igual, hasta más infinito. Entonces, ¿por qué quise poner este ejemplo? Porque me parece súper importante que trabajemos estos conceptos de ¿es necesario que yo abra las dos opciones de que este es positivo y este es positivo, o este es negativo y este es negativo? No siempre, no siempre. Tenemos que empezar a pensar determinadas cuestiones antes de meternos a resolver cosas directamente, porque terminamos resolviendo cosas que no tienen sentido y podemos llegar a obtener resultados que son falsos, ¿sí? Entonces eso es importante. ¿Qué les dejo de propuesta? Sé que ese es un video muy corto y quizás les hayan quedado algunas dudas. Si quieren, pueden poner algunos ejercicios en los comentarios y después hago un video resolviendo los ejercicios pedidos por ustedes, ¿sí? Como para que sea un poco más interactivo. Yo creo que con esta explicación fue un poco bastante clara y bastante esclarecedora, pero la idea es que practiquen, ¿sí? Así que nada, cualquier cosa que necesitan, me escriben.